generalmente aquí la zona afectada es esto de acá, ¿sale? Es la lámina cribosa. Entonces, la lámina cribosa fracturada nos da los signos que acabamos de repasar, ¿ok? Pero ahora vamos a suponer que se lesiona otro sitio de la fosa anterior. Y específicamente el sitio lesionado es el techo de la órbita. Recordando que este espacio que tenemos acá coincide con el techo de la órbita, ¿sale? Entonces, al producirse una fractura en ese sitio puede haber sangre, pero esa sangre no tiene por dónde fugarse, no tiene por dónde salir. Por lo tanto, la sangre se va a dos tipos de sitios. A los sitios declives, ¿sale? Esto no quiere decir que estén abajo, simplemente quiere decir que tengan un declive, una bajada. Y por otro lado, generalmente la sangre se acumula en los tejidos blandos. Literalmente aquí la palabra blando significa eso, que está blando, ¿ok? Bueno, la sangre se acumula en los tejidos blandos porque esto le da un cierto margen para poder comprimirlos y ocupar el espacio, ¿sale? ¿Qué tejidos blandos tenemos cerca de los ojos? Pues los párpados, ¿sale? Los párpados. Entonces, la sangre acumulada alrededor de los párpados puede dar un signo conocido como equimosis periorbitaria u ojos de mapache, ¿sale? Esto no forzosamente tiene que ser bilateral siempre, ¿sale? En muchas ocasiones podemos tenerlo de forma unilateral, ¿sale, chicos? ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Vamos a darles 5 minutitos y 2:30 otra vez si quieren corren. No voy a prolongar mucho la clase, o sea, quedamos de 1 a 3, si acaso terminaré 3:10, 3:15, ¿sale? Entonces, échense una carrera y regresamos aquí 2:30, ¿sale? Bueno, hasta el momento tenemos signos clínicos de fracturas en fosa anterior. Entonces, ¿a qué vamos? Pues vamos a los signos clínicos de las siguientes fosas. Una última aclaración es, los signos que les estoy dando aquí son signos no neurológicos. Hace rato les dije, en la fosa anterior se aloja el lóbulo frontal. Entonces es prudente pensar que haya signos afectando al lóbulo frontal si hay una fractura en ese sitio. Pero ahorita no los estamos abordando. Solamente estamos abordando los signos no neurológicos, ¿sale? Bueno, una vez mencionado esto, entonces vamos a los signos clínicos asociados con fracturas de la fosa media. Esto se parece mucho a la parte inicial. De hecho, las dos se parecen mucho. La única cosa que cambia es por dónde se van los líquidos o la sangre. Por un lado tenemos otorrea. ¿Se acordarán que hace rato teníamos rinorrea? Bueno, ahora tenemos otorrea, que es la salida del líquido a través del oído. ¿Sale? Primero que nada. Por otro lado, aparte de la otorrea, podemos tener otorragia, que es la otorragia, es la salida de sangre a través del oído, ¿sale? Ya les había comentado que el término debería ser rinorragia, pero bueno, por cuestiones históricas, pues se ha mantenido. Ahora, permítanme, continuamos. Fíjense que los pacientes que sufren fractura de la fosa media, le relataba a sus compañeros de los otros grupos, generalmente el golpe casi siempre es al lado, sale al lado de la cabeza, y la mayoría de los pacientes que llegan a tener una fractura no es grave, ni requiere cirugía, incluso en algunos casos llegan varios días después. Específicamente uno de los pacientes que atendimos en una ocasión nos contaba que se cayó del caballo, iba en el caballo y pum, vale, se cayó y se pegó con una piedra, y entonces él dice que llegó a su casa, le salía el líquido del oído y que además tenía como una arenilla. Esa arenilla es básicamente pedazos del hueso machacado, el hueso que se fracturó, ¿sale? Entonces, el prototipo de este paciente con fractura de fosa media, además, es un paciente tardío. No es un paciente que te acaba de llegar y ya observas que le está saliendo sangre por ahí. Una última cosa es que la otorragia, cuando se presenta, no crean que es como la epistaxis, que es bien sangrona, ¿no? O sea, sale mucha sangre por la nariz. No, la otorragia es apenas hilillos de sangre, ¿sale? También hay algunos pacientes que te dicen, me caí, me pegué de lado, me levanté, me fui a mi casa, me dormí y cuando desperté al día siguiente
tenía yo una mancha de sangre en mi almohada y vi que me estaba saliendo sangre a través de tal oído. Pero no me duele ni nada, doctor, nada más fue en el momento en el que me pegué. Bueno, pues entonces estas personas también muy probablemente tuvieron fractura de fosa media, pero afortunadamente también no pasó a mayores, ¿sale? No tuvieron secuelas, no tuvieron manifestaciones neurológicas, etcétera, ¿sale? Bueno, esto les decía se parece mucho a la primera parte de las fracturas de fosa anterior. Aquí no buscamos signo del halo, ¿sale? Aquí simplemente con que haya sangrado a través del oído y el antecedente de traumatismo craneoencefálico lo tomamos en consideración. Ahora, recordarán que en la fosa anterior estaba el signo de ojos de mapache, ¿sale? Bueno, algo muy parecido ocurre aquí, pero esto es el signo de Battle, ¿sale? ¿Qué es el signo de Battle? Es una equimosis retroauricular. Ahorita se los escribo aquí para que lo puedan anotar ustedes. Es una equimosis retroauricular. Ay, carambas. Tararararara. Ok, la equimosis retroauricular o signo de Battle son lo mismo, ¿eh? No vayan a creer que son cosas diferentes. Ocurre porque el momento de que se produce el sangrado, este sangrado no alcanza a salir a través del conducto auditivo, sale el conducto auditivo externo. Entonces, como no tiene otro sitio por donde salir, se acumula en las partes blandas. Por cierto, algo que quizás no les he comentado hace rato, pero la palabra equimosis es el término técnico para referirse a un moretón, ¿sale? Equimosis es un moretón, ¿ok? Bueno, con esto habríamos completado a los signos no neurológicos de las fracturas de fosa media, ¿sale? Y ahora vamos a las fracturas de fosa posterior. Fíjense que las fracturas de fosa anterior son frecuentes, bueno, comparativamente hablando, las de fosa media son infrecuentes y las de fosa posterior son sumamente raras. Las razones que explican esto, primero desde el punto de vista anatómico, es más fácil golpear la parte anterior de la cabeza o golpear las partes laterales que alcanzar la parte posterior, ¿sale? Porque en la parte posterior tenemos a los músculos de la nuca, entonces no es fácil que haya un impacto en esa zona, ¿sale? Generalmente son impactos más altos y ya no corresponden anatómicamente con base de cráneo. La siguiente cuestión es, la densidad de las paredes en la fosa anterior es delgada, en la fosa media son paredes más gruesas y en la fosa posterior son las paredes más gruesas que podamos encontrar, ¿sale? Entonces, estos elementos producen que pues, sean infrecuentes las fracturas de fosa posterior. Ahora, también por su anatomía, aquí sí no hay, pero ni remotamente cerca, ningún orificio a través del cual se pueda fugar la sangre. Entonces, rara vez vamos a ver un sangrado, ¿sale? O sea, una rinorrea, una otorragia, pues eran muy características de los anteriores, pero aquí no hay un sitio a través del cual veamos un sangrado, ¿sale? Primera cuestión. La segunda cuestión es que el signo que les voy a mostrar ahorita sale la equimosis o sangrado del velo paladar o también otro signo que es la equimosis retrofaringea. Vamos a poner esto más arriba para que se vea. Ahí, retrofaringea, sale. Estos dos son signos de fractura de la fosa posterior, sale fractura de fosa posterior. Pero son infrecuentes, ¿sale? Estos signos son sumamente infrecuentes. Aquí podemos ver una equimosis del velo del paladar, no conseguí ninguna imagen de equimosis retrofaringea, ¿sale? Incluso podemos alcanzar a ver que se ve como el sangrado fresco, ¿sale? Se ve un sangrado en ese sitio del velo del paladar bastante fresco. La cuestión es la misma teoría que con el signo de Battle y con el signo de ojos de mapache, que la sangre intenta salir hacia las partes blandas y declives más cercanas
y no hay otra cosa más cercana o más, más declible que el paladar o que la parte posterior de la faringe, ¿sale? Entonces, nuevamente, en algunos casos los pacientes tuvieron el accidente y te van a ver días después. Uno de los casos que nos tocó atender era un paciente, ¿cómo se dice? Les dicen milusos, pero se me olvidó. Un contratista, vamos a decirle de alguna manera. Esta persona se dedicaba a reparar, se dedicaba a instalar cosas, instalar, es que iba a decir instalar instalaciones eléctricas, a poner instalaciones eléctricas, hacía trabajos de plomería, le hacía la albañilería, etcétera. Y el punto es que se resbaló y pegó en la parte posterior de la cabeza. El paciente se levantó y como si nada. Días después se le hizo un enorme hematoma. En este caso fue retrofaringio. Y el paciente se espantó porque un día se estaba lavando los dientes, se vio el fondo de la garganta y dijo, ah, carambas, ¿qué tengo ahí? ¿No? Pensó hasta que, ya saben, leen en internet y el paciente pensó, ah, pues me va a dar cáncer, ¿no? Ya después con detenimiento y con un poquito de calma lo vimos y nos dimos cuenta de que era un hematoma que estaba en esa zona y haciendo el historial clínico del paciente, pues nos dábamos cuenta de que se cayó y se pegó. Y por eso probablemente la sangre había quedado ahí. Pero son signos, no son signos tardíos, son signos que se encuentran o se reportan de forma tardía, ¿sale? Afortunadamente tienen muy buen pronóstico las fracturas de piso posterior, dado que suelen quedar estables y además, vaya, no suelen complicarse de forma inmediata. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sale con las fracturas? Bueno. Miren, vamos a hablar de los forámenes de la base de cráneo. Yo sé que en sesiones pasadas ya hemos platicado de muchos de estos forámenes de la base de cráneo, pero la cuestión es... un momentito. Ok, la cuestión con estos forámenes de la base de cráneo es que en algunos casos por la rapidez o por la premura o por darle protagonismo al hueso y no al foramen, sale, los pasamos por alto, ¿sale? Entonces ahorita vamos a dedicarnos bien a los forámenes de la base de cráneo porque son sumamente importantes y además porque ahora sí nos tiene que constar al 100% qué cosas pasan a través de esos forámenes, ¿sale? Bueno. Primer foramen en cuestión. En esta imagen ustedes pueden observar en la parte anterior al hueso etmoides, ¿sale? Los mariachis, ya no veo. Acá está. En la parte anterior pueden observar al hueso etmoides y este hueso etmoides tiene una porción que se llama lámina cribosa. Déjenme, ahorita va a verse mucho más gruesa la línea y vamos a ponerla de color rojo, amuélame los ojos para que la puedan distinguir. Perfecto. Entonces, esa lámina cribosa es atravesada por numerosos hoyos. Esos numerosos hoyos se llaman forámenes olfatorios de la lámina cribosa, ¿sale? Forámenes olfatorios de la lámina cribosa, ¿sale? ¿Y qué estructura pasa a través de esos forámenes olfatorios? El primer nervio craneal, ¿sale? El nervio craneal 1 o conocido como olfatorio, ¿sale? En este aspecto creo que por ahorita no hay mayor complicación. Si alguien tiene una duda, adelante, pregúnteme y si no pasamos a la siguiente diapositiva. Ok. Para el segundo juego de nervios craneales nos vamos a concentrar con el hueso esfenoides, ¿sale? Incluso cambiamos un poquito la perspectiva del hueso esfenoides, la clásica perspectiva donde lo vemos desde atrás y desde arriba. Ahora, ¿cuál es la cuestión con este hueso esfenoides? Una última cosa, nada más déjenme le quito esto. Ya está. Ok, ¿cuál es la cuestión con este hueso esfenoides? Gracias a esta perspectiva se pueden distinguir dos forámenes, ¿sale? Distinguir dos forámenes. El primero de estos forámenes, nuevamente lo voy a señalar con este color rojo, ¿sale? Es el conducto óptico, ¿sale?
Muy probablemente en las clases pasadas les mencionaba que el conducto óptico es atravesado por el nervio óptico. Se parecen mucho los nombres, seguramente tengan alguna relación y una estructura pase a través de la otra. Y es completamente cierto, es una forma de razonar más que adecuada. Ay, Dios mío, ya. Sin embargo, el nervio óptico, aquí lo pueden ver señalado con la letra N2, el nervio óptico no es el único que pasa por ahí, ¿sale? También pasa por ahí una arteria y la arteria se llama arteria oftálmica. Entonces, a través del conducto óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Por otro lado, ya está. Por otro lado, tenemos otro orificio en cuestión, ¿sale? Esto lo voy a tratar de... Espérenme tantito. Sale pues. El otro orificio se llama fisura orbitaria superior, ¿sale? Fisura orbitaria superior. ¿Qué pasa a través de la fisura orbitaria superior? Ay, me quedé medio. Muy bien. Los nervios craneales 3, 4, 6, la primera rama del quinto nervio craneal, ramos simpáticos y la vena oftálmica superior. Entonces, a través de la fisura orbitaria superior pasan los nervios craneales 3, 4, 6, la rama oftálmica, los ramos simpáticos y la vena oftálmica superior. ¿Ok? Si no les está dando tiempo de notar, no se preocupen, pueden tomar una captura de pantalla y ya lo tienen listo, ¿sale? Ahora, la siguiente cuestión. ¿Qué función tienen los nervios craneales 3, 4 y 6? ¿Qué función tienen que necesitan llegar a la cavidad orbitaria? ¿Sale? ¿Qué función hay ahí? El tercer nervio craneal, cuando menos anótenme en el chat, eso estoy seguro de que sí se lo saben, anótenme cómo se llama el tercer nervio craneal. O díganmelo prendido el micrófono. Oculomotor, Gael. Ahora, si se llama oculomotor, entonces probablemente mueva al ojo, ¿sale? El nervio como tal nunca mueve una cosa, sino que el nervio va hacia un músculo y el músculo es el que mueve, ¿sale? Pero bueno, por hacerlo más coloquial, por entendernos mejor, decimos, el nervio mueve, ¿ok? Entonces, el nervio oculomotor mueve al ojo, sale perfecto. Por otro lado, el nervio troclear, que es el cuarto, y el nervio abducens, que es el sexto, también mueven al ojo, ¿sale? Ahora ya tiene un poquito más de lógica. Si esos nervios mueven al ojo, tienen que atravesar la fisura orbitaria superior para llegar a la órbita, a los músculos que mueven al ojo, ¿sale? Por otro lado, la primera rama del nervio trigémino es conocida como oftálmica, ¿sale? Bueno, ¿y qué hace esa rama oftálmica? La rama oftálmica se encarga de permitir la sensibilidad del globo ocular. Aguas, no es el nervio que nos permite ver. El nervio que nos permite ver es el óptico, ¿sale? La rama oftálmica del nervio trigémino lo que hace es que si los pico con un palillo en su globo ocular, pues inmediatamente cierran el párpado, se alejan, se voltean y me dan un golpe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, por un lado, los nervios 3, 4 y 6 mueven al ojo y el nervio, bueno, la primera rama del trigémino se encarga de la sensibilidad del globo ocular. ¿Sale? Por el momento no voy a profundizar con los ramos simpáticos, vamos a platicar de las funciones en términos generales del sistema nervioso simpático cuando lleguemos a generalidades del sistema nervioso. Entonces, nada más tenganlo ahí anotado, ¿sale? Bueno, a través de la fisura orbitaria superior pasa
los ramos simpáticos. ¿Para qué sirven? Todavía no lo sabemos, pero pasan los ramos simpáticos. Y por último pasa una vena que se llama vena oftálmica y recientemente se le agregó el término superior porque se describió como frecuente la aparición de la vena oftálmica inferior. ¿Sale? Bueno. Muchas veces los alumnos confunden qué pasa por el conducto óptico y qué pasa por la fisura orbitaria superior. La forma en la que yo me la aprendí es la siguiente. Para todo lo importante es invisible a los ojos, ¿no? Algo así dice la frase del Principito, pero eso no tiene que ver, nada más la saqué a colación. Lo importante pasa por el conducto óptico. Les repito la mnemotecnia. Lo importante pasa por el conducto óptico. Para todo lo demás existe Mastercard. No, para todo lo demás existe la fisura orbitaria superior. Entonces, para lo importante va por el conducto óptico. Para todo lo demás hay fisura orbitaria superior. Entonces, de los tres tipos de nervios que hemos mencionado hasta ahorita, el que nos permite ver, los que mueven al ojo y el que le da sensibilidad al globo ocular, ¿cuál de esos tres se les hace más importante? Ahorita no me voy a detener en ver la opinión que tengan, pero casi siempre se considera que el más importante es el nervio óptico, ¿sale? Ah, muy bien. Y después cuando les hago la comparativa entre arterias y venas, ¿cuál es más importante? Me dicen pues la arteria, ¿sale? Entonces, lo importante pasa por el conducto óptico. El nervio más importante, que es el que nos permite ver, nervio óptico, y lo más importante al comparar arterias con venas. ¿Qué pasa por ahí? Arteria, ¿sale? Y ya me estaban respondiendo aquí, óptico, sale, perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, por otro lado, ay, Dios mío. Ok. Por otro lado, aquí señalado con flechas azules, estamos hablando de los respectivos foramen espinoso, foramen oval y foramen redondo. Espérenme tantito, nada más remarco aquí. Ok, foramen redondo, foramen oval y foramen espinoso. Estos sí los tienen muy bien dominados, respectivamente por el foramen redondo pasa la segunda rama del nervio trigémino, que es el nervio maxilar. Por el foramen oval pasa la tercera rama del nervio trigémino, que es el nervio mandibular, y por el foramen espinoso pasa el redondo menor, pasa la arteria meningea media, sale arteria meningea media. Estos sí ya están. Generalmente siempre me detengo un poquito más con estos en esfenoides, entonces casi siempre para esta etapa ya lo traen bien dominado. Ay, ay. Bueno, ¿qué es un agujero rasgado? ¿Cuándo se utiliza el término agujero rasgado? Fíjense que el término agujero rasgado hace alusión a que un foramen no tiene bordes bien definidos, ¿sale? Aquí podemos ver distintas formas de forámenes y todos parecen tener, mejor dicho, bordes muy bien definidos, ¿sale? Independientemente de si es redondo, de si es alargado, incluso si es triangular, por ejemplo, o si es cuadrado, todos estos ejemplos de forámenes tienen bordes muy bien definidos. Por otro lado, podemos tener forámenes cuya característica sea tener bordes irregulares. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un foramen y sus bordes
son sumamente irregulares, ¿sale? Bueno, entonces los agujeros rasgados tienen la característica de tener bordes irregulares. Y esta presencia de bordes irregulares es la consecuencia de que estos forámenes suelen nacer cuando dos o más huesos no se tocan, ¿sale? Entonces, dos o más huesos no se tocan. Específicamente en esta zona que voy a marcar con una especie de color amarillo, medio oscuro, pero un color amarillo, específicamente en esa zona podemos encontrar un agujero rasgado porque cumple con las características de que tiene bordes irregulares y que justamente se encuentra en el sitio, déjenme nada más le cambio el color a esto, justamente se encuentra en el sitio donde no se tocaron, no se alcanzaron a articular satisfactoriamente esfenoides, occipital y temporal, ¿sale? En ese hueco, pues queda un espacio y le llamamos agujero rasgado. Históricamente, hubo otro agujero rasgado, aparte del que estoy señalando, hubo otro agujero rasgado antes. Entonces, el otro agujero era el agujero rasgado posterior y este agujero era es el agujero rasgado anterior, ¿sale? La siguiente cuestión. Oiga, doctor, pero ahí le rayó el nombre anterior. Ah, fíjense qué es lo que pasó. Al agujero rasgado posterior le cambiaron el nombre completamente y le llaman foramen yugular. El agujero rasgado posterior se llama foramen yugular. Y el asunto es que al dejar de tener un agujero rasgado posterior a este agujero que estamos viendo ahorita, ya no tenía la necesidad de conservar ese apellido que dice anterior, ¿sale? O sea, simplemente se podía quedar como agujero rasgado, que en latín se dice foramen lacerum, y esto es perfectamente claro, ¿sale? Como desapareció el agujero rasgado posterior y se transformó en foramen yugular, a este le podemos decir simplemente agujero rasgado y no hay problema, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Ahora, fíjense que el agujero rasgado, como característica, es atravesado por unos nervios que se llaman nervios vidianos, ¿sale? Sin embargo, si tuviera que decirles que hay algunos forámenes más importantes y otros menos importantes, la verdad es que el agujero rasgado es de los menos importantes, ¿sale? Vamos a cambiar y ahora encontramos otro foramen, ¿sale? ¿Cuál es este otro foramen? Justamente es el antiguamente llamado agujero rasgado posterior, ¿sale? Aquí podemos ver donde estoy borrando justamente, vemos que aquí decía agujero rasgado posterior. Vamos a darle otro colorcito. Ese colorcito verde, no, ni se nota el colorcito verde. Un rojo oscuro, sale. Entonces, el antiguo agujero rasgado posterior sufrió una modificación del nombre, ¿sale? Aquí lo que pasó es que dejaron de llamar de agujero rasgado posterior y le llamaron foramen yugular, porque adivinen qué vaso venoso pasa por ahí, la vena yugular interna, ¿sale? Entonces, como la vena yugular interna pasa por ahí, pues le cambiaron el nombre. Denme un último momento. En la ilustración pueden ver el agujero rasgado posterior o foramen yugular señalado de ambos lados. Lo voy a borrar para que cuando menos vean de uno de los lados cómo está presente ese hoyo. Ahora, aparte de la vena yugular interna, ¿qué otras estructuras pasan por el agujero rasgado posterior? Y la estructura más importante o la serie de estructuras más importantes son nervios craneales, concretamente el nervio 9, que es el glosofaringeo, el nervio 10, que es el vago, y el nervio 11, que es el accesorio. Esos tres nervios
en paquete pasan por ese foramen. ¿Sale? Permítanme un segundo, ya vamos a terminar, nada más permítanme un segundo. Números, y si ustedes lo repasan conforme a lo que ustedes memorizaron con nervios craneales, ya vimos el 1, el 2, el 3, el 4, las 3 ramas que forman al quinto, ya hablamos del sexto. ¿Y qué nos falta? Pues nos falta el séptimo y el octavo, que de hecho quedan entre estos dos hoyos, ¿sale? Entonces, permítanme tantito. Ok. Principalmente pongan atención a la zona marcada con color amarillo o que intenta ser de un color amarillo. Entonces, eso que está marcado en los temporales de ambos lados es el meato del conducto auditivo interno, ¿sale? El nombre correcto es meato del conducto auditivo interno. La siguiente cuestión es, este meato del conducto auditivo interno nos lleva al interior del hueso temporal, ¿sale? Nos lleva al interior del hueso temporal. La cuestión es que el octavo nervio craneal se queda ahí. Esto lo habíamos platicado cuando estábamos hablando de hueso temporal. El nervio vestíbulo coclear se queda adentro del temporal, en el vestíbulo y en la cóclea. ¿Sale? En el caso del séptimo nervio craneal, este sale, atraviesa la base del cráneo por el foramen estilomastoideo. ¿Sale? Entonces, entra al temporal por el meato del conducto auditivo interno. Sale del temporal y del neurocráneo completo por el foramen estilomastoideo. ¿Sale?
En esta imagen solo estamos observando el meato del conducto auditivo interno. El foramen estilomastoideo se tiene que ver en la vista inferior y además por fuera, ¿sale? Bueno, entonces, en cuanto a numeración, ahora sí ya completamos 1, 2, 3, 4, las 3 ramas del quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, y recuerden que son 12 nervios craneales, por lo tanto, ya solo nos está faltando uno, ¿sale? Ok. El conducto del hipogloso lo mencionamos cuando estábamos hablando del hueso temporal. Entonces, ¿cuál? Del hueso temporal, del hueso occipital. ¿Cuál es la cuestión? Este hoyo que tenemos aquí se llama foramen magno, ¿sale? Foramen magno. En los bordes del foramen magno, aquí la verdad es que se ven con dificultad, pero en esos bordes del foramen magno encontramos el orificio correspondiente al conducto hipogloso, ¿sale? La siguiente semana muy probablemente tengamos la oportunidad de estar entrando al laboratorio. Entonces, al entrar al laboratorio, bueno, van a tener que ubicar estos orificios, ¿sale? Estos forámenes. ¿Cómo es infalible para encontrar siempre el conducto del hipogloso? Pues buscar el foramen magno y buscar en los orificios que tienen por ahí, ¿sale? Bueno, entonces, conducto hipogloso. Y bueno, para terminar de enfatizar, ay Dios mío, no avanza, ya avanza. El foramen magno, ¿sale? El foramen magno también es atravesado por estructuras. Es el enorme elefante blanco en medio de la habitación. Bueno, ¿cuál es la cuestión con el foramen magno? El foramen magno es atravesado por varias estructuras, pero ahorita vamos a destacar a las principales. ¿Cuáles son las principales estructuras que atraviesa el foramen magno? La médula espinal, vamos a ponerle aquí barra, bulbo, ¿sale? ¿A qué me refiero con médula espinal barra bulbo? Eh, ya me salí. Recordarán que les decía que hay estructuras anatómicas, principalmente arterias y venas, que al pasar de un sitio a otro cambian de nombre. Sigue siendo la misma burra, pero revolcada. Casi siempre se los digo de esa manera. Bueno, esto también, entre comillas, pasa con estructuras del sistema nervioso, ¿sale? Entonces, por debajo del foramen magno, la estructura anatómica se llama médula espinal. Por arriba, la estructura anatómica se llama bulbo. Aquí sí tenemos que hacer la aclaración de que no es la misma gata, pero revolcada. Son claramente dos estructuras diferentes, ¿sale? Son dos estructuras con funciones, organización claramente diferentes, pero que pues hay que trazar un límite claro de dónde empieza la estructura X y dónde empieza la estructura Y. Ese límite es el foramen magno, ¿sale? Entonces, el foramen magno nos permite distinguir de médula espinal y bulbo, ¿sale? Bueno, además del foramen magno, tenemos a las arterias y a las venas vertebrales, ¿ok? Y con ello completaríamos a las principales estructuras que cruzan por el foramen magno. Oiga, doctor, son poquitas, sí, pero tan solo la médula espinal es enorme comparada con cualquier nervio, ¿sale? Y ahora sí, dudas, preguntas, aclaraciones. Muy bien. Miren, después de cráneo vamos a comenzar con las generalidades del sistema nervioso. Entonces, digo, aquí como que hay que cambiar tantito de chip. Estábamos en el chip modo base de cráneo y ahora vamos al chip modo sistema nervioso. La primera cuestión es que el sistema nervioso, ¿sale? En cuanto a sus funciones,
se pueden agrupar en 3 grandes categorías. Cada libro las va a retratar de forma diferente, pero se pueden agrupar en 3 grandes categorías. Una de estas categorías es la recepción de información, como por ejemplo el olfato o el tacto. Otra de estas categorías es el procesamiento de la información, como por ejemplo el pensamiento. Y la última de estas categorías es la ejecución de respuestas. Respuestas mecánicas, como un golpe, restablecer el equilibrio, o respuestas mecánicas, pero que involucran algo más complejo, como son las palabras, ¿sale? Entonces, el sistema nervioso fundamentalmente tiene estas 3 categorías en general de funciones. Doctor, es que tal autor dice que tiene también esta función y esta función. Antes de que cuestionen esta forma de clasificar las funciones del sistema nervioso, recomiendo que chequen si no es que su autor las está diciendo con otro nombre o está creando subcategorías dentro de cualquiera de estas 3 categorías, ¿sale? Es algo frecuente, no pasa nada, sencillamente es el enfoque del autor, pero en términos generales, todos suelen agrupar las funciones del sistema nervioso en estas 3 categorías, ¿sale? Ya después parten a dar un montón de ejemplos. Ahora, adicional a estas 3 funciones, que de hecho son las que nos interesan, las funciones para las cuales casi está hecho el sistema nervioso, también podemos mencionar que tiene un crecimiento y desarrollo autorregulado, ¿sale? ¿A qué me refiero con autorregulado? Generalmente cualquier órgano que tenga que crecer o desarrollarse requiere de estímulos externos, hormona del crecimiento, hormonas estimulantes, hormonas liberadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso del sistema nervioso, el sistema nervioso puede fungir la mayoría del tiempo como su autorregulador del crecimiento y del desarrollo, ¿sale? Doctor, ¿eso significa que otros órganos no pueden influir en él? Claro que sí pueden influir en él, pero él por sí solo tiene esa capacidad, ¿sale? Bueno. Ok. Ya por tiempo y para no excederme mucho de la hora que les había comentado, lo vamos a dejar hasta aquí, ¿sale? Para la siguiente clase ya continuaríamos con funciones del sistema nervioso, perdón, continuaríamos con divisiones del sistema nervioso, ¿sale? Son divisiones del sistema nervioso. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? ¿No? Bueno, entonces les agradezco muchísimo, chicos, que se hayan conectado el día de hoy y nos estamos viendo el día lunes. Dime, Gael, dime, Gael. Gael. Supondré que a lo mejor no tenía... No, sí, sigue la mano levantada. Gael, dime. Gael Bandiam Ramos Lecona. Sí, el examen es el lunes. Seguimos teniendo pendiente un examen para el lunes. El examen abarca hasta el último hueso, ¿sale? Hasta el último hueso. Todavía no les voy a preguntar lo de fosa anterior, fosa media, fosa posterior. Sí podría preguntar los forámenes, ¿sale? Los forámenes de la base de cráneo, pero más que mostrarlos articulados, les preguntaría los forámenes que están en un solo hueso, ¿sale?